mis 25, el plan era tener una carrera, un matrimonio feliz, un hijo y un trabajo de medio tiempo para cuidar el hogar. A mis 25, el plan era tener una carrera, un negocio propio, una casa, un carro, estar casado y tener un hijo varón en camino. Hola, soy Marcela Salazar. Y yo soy Mariano Vázquez. En este espacio hablaremos sobre lo que debimos haber sido, lo que somos y lo que hemos aprendido en el camino. Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en nuestro 6º episodio. Esta vez hablaremos sobre inteligencia emocional, pero queremos decirles al principio de este episodio que al no ser expertos vamos a hablar desde nuestros deseos y carencias. Vamos a hablar sobre nuestras experiencias, sobre lo que hemos investigado, leído y aprendido. Y nada más. Entonces, si quedan más dudas, por favor consulten especialistas, escríbanos, vayan con un psicólogo o con el especialista al que le tengan más confianza. Así es. Bueno, comencemos este episodio hablando un poquito de qué es inteligencia emocional. Ok. Yo considero que la inteligencia emocional es saber identificar cuáles son tus emociones, qué es lo que realmente sientes en un momento predeterminado ante una situación o ante una persona, porque a veces solemos confundirlas. A mí me ha pasado que confundo tristeza con enojo, o enojo con ira, o frustración con decepción. Entonces, como que no está tan claro qué es una cosa y qué es otra. Entonces, creo que una parte fundamental es saber qué es lo que estás sintiendo, y la segunda, qué vas a hacer con lo que estás sintiendo. Para ti y para la persona involucrada. Porque normalmente somos seres sociales y suele haber más de uno. Para ti, ¿qué sería? ¿Qué le quitarías o le agregarías a mi definición? Me parece muy bien esa definición, nada más que también creo que hay que diferenciar entre lo que es una emoción y lo que es un sentimiento. Porque muchas veces como que solemos confundirlas, ¿no? Como le llamamos sentir a la emoción, le llamamos emocionarnos a un sentimiento. Entonces como que podríamos como definir qué es la emoción. Yo creo que la emoción es un pico de energía. Tal vez hay definitivamente un proceso químico dentro de ti que te hace sentir esa emoción. Por un factor que llega externo, o a veces puede haber internos cuando hay procesos internos en la persona. Entonces sería como cuando se muere alguien, la emoción es primero tristeza. No sé, otro ejemplo, cuando te gritan feo y apestoso en la calle, es enojo. Sí. Esa es la emoción. Hay un pico, suelta y no sabes cómo controlarlo y de repente baja, y ya de ahí, conforme lo que tú vas haciendo y que tanto agarras esa emoción, lo puedes transformar en un sentimiento. Ok, entonces, creo yo. ¿Tú qué dices? La emoción es lo que nace directamente de la influencia de un factor externo o interno, ¿no? Sí. Que despierta algo, esa es la emoción, y a donde la encamines y por donde la lleves, es un sentimiento. Sí. Explicando a lo mejor un poquito con un ejemplo, sería, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Si alguien te grita, pinche feo en la calle, a lo mejor lo primero que sientes es como de, no sé, como... Incomodidad, ajá. Sorpresa, enojo. Enojo. Esas son las emociones. Pero ya después volteas y ves, es mi amigo, entonces ya... es mi compa. El sentimiento como que se relaja, ¿no? Sí. Pero en cambio si volteas y ves a alguien que te cae mal diciéndote eso, como que el sentimiento como que... brinca más alto y es como de, maldito. Ajá. ¿Por qué me estás diciendo eso? ¿No? Creo que ahí entra este dicho de tómalo de quien viene. Ajá. Eso ya es un poco de, me lo dijo mi amigo del alma que me conoce desde hace años, sin problema, puedes decir todo lo que quiera, porque sé que es broma. Sí. Pero si me lo dice mi tía que siempre está criticando y que me cae mal, entonces ya es molestia. Sí. Entonces, con la inteligencia emocional, ¿qué es lo que podemos no modificar, sino como en qué es lo que tenemos un poquito más de control? ¿En las emociones o en los sentimientos? Yo creo que tenemos control sobre cómo reaccionamos a las emociones y cómo las transformamos en sentimientos.
En este caso, si fue mi tía la que me cae mal, la que me dijo gorda y fea, tal vez me lo dijo de una muy mala manera. Ajá. Y además, es mi tía la que yo le tenía rencor. Entonces esa emoción de enojo, molestia, incomodidad y tal vez vergüenza porque fue en un acto público, se convierte entonces en una ira o incluso en un odio a largo plazo que puedo cargar por varios años y que cada vez que hay una interacción negativa con mi tía, se va a ir generando Más y más. una piedrita en cada ahí. camino. Ajá, en ese camino. Ok. Sí. Creo que, o sea, en las emociones, para cómo controlamos las emociones, influye directamente el autoestima que tengamos, ¿no? O sea, por ejemplo, en ese ejemplo de si alguien te dice feo o X, un insulto, ¿no? A esa persona. Ahí depende qué tanto, ¿cuál es el concepto que tienes de ti? ¿Qué tanto aceptas esas cosas que te están diciendo o qué tanto lo compartes, ¿no? A lo mejor si te dicen, pinche feo o pinche pendejo, y tú dices, es que sí estoy feo y sí estoy pendejo. A lo mejor te va a hacer más que si dices, no es cierto, estoy un pinche guapo, soy bien inteligente, ¿no? O sea, la percepción que tienes sobre ti mismo influye en qué emoción despiertas con ciertos estímulos externos, ¿no? Y en la parte de ya el sentimiento, ahí sí ya influye más como tu personalidad, ¿no? El cómo eres. Porque hay personas que somos muy explosivos, muy en el momento, ¿no? Y que si hay como una emoción así de enojo, de lo que sea, en el momento ya tenemos pues, el sentir a flor de piel. Sí. Y hay personas que no, que son más calmadas y como que piensan un poquito más antes de realmente dejar la emoción convertirse en sentimiento. Ahorita que dijiste eso, estaba en mi proceso de investigación el día de hoy. Estaba justo viendo eso, que hay personalidades que se les da muy bien la gestión y la inteligencia emocional y hay personalidades a las que no, porque hay personalidades que son muy explosivas y dicen, no, es que yo soy así y así me enseñaron y es que cómo se cree. Ahí, entonces, ni siquiera hay ¿cómo decirlo? Un interés por gestionar o dejar ir o soltar las emociones. Que sí se puede. Ok. ¿No? Como... aunque seas muy explosivo, precisamente porque tú sabes que eres así, puedes como darte cuenta, ¿no? En qué momentos estás siendo explosivo. Entonces como moderarte un poquito. Ok. Y si ya sabes que tal y tal situación o tal persona te causan explotar, entonces vas con cuidado, despacito, no te acercas tanto para no causar problemas. Yo, por ejemplo, en mi persona, yo sé que yo soy muy explosivo y que soy así cuando tengo hambre. Ok, creo que todos, ¿no? Yo también, cuando tengo hambre me molesto. Yo me pongo muy nervioso. Muy nervioso cuando tengo hambre. Entonces, ya si que tengo hambre y que me estoy poniendo tenso, mejor intento como alejarme. Ok. Quedarme yo solito, donde no haya influencia externa. Hasta que tenga alimentos. Hasta que tenga alimentos y pueda relajarme. Yo, ahorita que dijiste eso, cada quien sabe, ¿no? Pero también, ¿tú crees que podemos controlar nuestras emociones? ¿Controlar lo que sentimos? Yo lo he intentado y a veces hay una frustración enorme. Cuando estás enojado y te sientes mal porque estás enojado, porque hay un estereotipo muy malo sobre estar enojado. Si estás enojado es porque eres mala persona y gruñón y no deberías estar enojado porque no haces nada, no beneficias al mundo enojándote. Entonces hay un estereotipo muy negativo sobre enojarte. Entonces estoy enojada y me enojo porque estoy enojada y me reprimo y me enojo más y en vez de dejar soltar ese enojo y de comprender que es un enojo que va a pasar en algún momento y ya. Creo que ahí depende de la interacción social en la que estamos hablando. Okay. Por ejemplo, si tú eres la jefa de un grupo y ellos hacen algo mal, ¿no?
y tú te enojas y les gritas, es que son unos pendejos, no debieron de haber hecho esto, son unos inútiles, son unos ineptos. Ujú. Ahí a lo mejor sí estaría bien reprimido, ¿no? Ok. Pero, por ejemplo, si estás a lo mejor con una amiga o con tu novio, a lo mejor así, se vale un poquito más expresar pues los sentimientos, ¿no? No reprimirlos porque al final de cuentas, pues Debería haber confianza. va a pesar, ajá, y hay confianza. Ándale, es que yo me Son refería... interacciones en las que sí se puede a lo mejor tener un poco más de holgura en esas cuestiones. Creo yo que sí hay que ser bien honestos con lo que sentimos, porque muchas veces como que intentamos disimular lo que Ujú. sentimos como para caer bien. A mí me O- pasa mucho, aportando tu punto, en vez de decir estoy enojada, digo estoy triste o no me siento bien, pero no Ajá. digo estoy enojada, porque no quiero que sepan que estoy enojada, es como, pues, negativo que esté enojada. Ajá. ¿Por qué debería estar enojada? Debo de calmarme. Sí, sí, sí. Mira, yo recuerdo mucho un profe en la universidad nos decía un ejemplo de que llegó un marido a su casa y ve a su esposa llorando, ¿no? Y dice, oye, ¿pero qué tienes? Dice, es que estoy triste. Dice, bueno, ese es tu pedo. Ujú. Tú estás triste, es tu pedo. Dice, es que la que nos ayuda a hacer el quehacer está embarazada. Dice, bueno, ese es su pedo, Ok. ¿no? Y le dice, pero es que el hijo que va a tener es tuyo. Dice, bueno, ese es mi pedo, ¿no? A lo mejor el ejemplo pudo haber sido mejor, Fue un o poco sea, chistoso, ajá, sí. ajá, pero lo que nos quería dar, puedes entender, maestro, es que muchas veces las emociones que sentimos sí son nuestro problema, Ujú. sí son algo a lo que tenemos que, no porque me dijo o porque me hizo, yo tengo ya la autoridad o el pase libre de actuar como yo quiera porque alguien más te dijo, ¿no? Las emociones son tuyas, pero así como son tuyas, como tú dices, hay que aprender también a expresarlas. ¿Por qué? Porque no está mal a lo mejor que digas, por ejemplo, ¿sabes qué? Mira, esto que hiciste me hizo enojar. Fue a mí. Ujú. A lo mejor tú lo hiciste sin intención, ¿no? Pero lo que hiciste me hizo enojar. Me lastimó a mí. Ajá. Porque así también la otra persona con la que estamos interactuando, pues como que se entera, ¿no? Porque de repente dice a lo mejor, cabrón, de repente le cambió el humor. Y no sé ni por qué. Hice. Ajá. Ajá. Y a lo mejor lo hizo sin querer o fue una reacción o lo que sea. Y nosotros nos enojamos o nos entristecimos por eso que hizo. Y él o ella ni en cuenta, ¿no? Bueno, sabe qué pasaría, sabe qué traerá, a lo mejor son otras cosas, ¿no? Y entonces también ahí, o sea, hacernos responsables de lo que sentimos, pero hacer a la otra persona saber que eso causó algo en nosotros. Ajá, creo ¿no? que es responsabilidad. De este ejemplo, Chesco, que diste, yo rescato dos cosas. Ujú. Cómo cada quien tiene que ser responsable de lo que siente, pero, por ejemplo, yo veo mucho en mi mamá, en mis tías, más que nada en las mujeres de mi familia, Ujú. cómo cargan emocionalmente los problemas de otras personas. Ajá. Que si a mi hermano se le pochó la llanta, que si mi tío se le murió el perro, que si a mi primo o a mi hermana no se reprobaron una materia. Ujú. Entonces todos esos problemas mi mamá los carga emocionalmente y ella termina teniendo dolores de cabeza, en el estómago, de tanto Ajá. que está cargando esos problemas que ni siquiera le corresponden. Entonces creo que también ahí debería entrar la inteligencia emocional, gestionar, a ver, esto sí me toca a mí, esto no me toca, háganse bolas. Sí. Y el otro punto que quiero rescatar es que las emociones son muy normales y están ahí por algo, te indican algo. Si estás triste, bueno, normalmente es porque tienes que cambiar algo, ¿no? Pero Ajá. si estás triste o enojado, hay que ver ahí, tienes que cambiar algo. Pero, por ejemplo, si estás triste, lo que buscas es que alguien te cobije, que alguien te comprenda, que te abrace, que te apapache. Si estás enojado, no sé qué buscas cuando estás enojado. A lo mejor desquitarte, Sí. que vean tu molestia.
Y... A lo mejor hacerle nada más entender a la otra persona que lo que hizo, te molestó, ¿no? Sí, pero no ponerle a las emociones como buenas o malas, ¿sabes? Como estar alegre es bueno, pero estar triste es malo. Sino Creo que solo decir, por algo están ahí. Es buena. Ajá. La comunicación es buena, porque si estás alegre, normalmente lo dices, ¿no? No manches, esto me hizo muy feliz, estoy muy contento, pero cuando es de esas emociones que, como tú dices, se catalogan como negativas. No las dices, amigo. No las dices, Ajá. y entonces es como algo que está allí, ¿no? Por ejemplo, yo hago enojar a mi pareja, ¿no? Y ella nunca me dice que esa actitud la hizo enojar. Que con las mujeres hay mucho de ¿qué tienes? Nada. Ajá. Pero es algo como automático. Yo siempre lo veía en las películas y de repente lo aplico yo y digo, ¿por qué dije que nada si estoy enojada? Sí, o sea, y es que ahí puedes ver, por ejemplo, si tú le dices a esa persona, ¿sabes qué? Es que esta actitud que tienes o esta acción que hiciste me enojó. Bueno, a lo mejor ahí la persona dice, bueno, voy a tratar de no hacerla. Uh-huh. Si lo sigue haciendo y le vuelves a decir, oye, esta actitud me enoja, y lo sigue haciendo, pues a lo mejor ahí ya es como una banderita, ¿no? Igual no estamos hechos para convivir tanto, ¿no? No en ese aspecto. Y hay que, ¿no? Tomar ahí las decisiones pertinentes. Pero sí, es que tenemos que aprender siento yo que más que controlar las emociones, que más que controlar los sentimientos, que expresarlos. Yo soy muy buena expresando. Estoy trabajando cada vez en ello, pero me gusta la comida y digo, qué deliciosa comida. O me enojo mucho con las novelas y mi mamá ni siquiera ya quiere ver las novelas conmigo porque me enojo lo que hacen los personajes. Entonces estoy trabajando en eso, pero en la vida real me cuesta más trabajo decir, estoy enojada por esto, o me siento triste por esto, o estoy frustrada por esto, porque también, bueno, al menos en mi familia, cargamos con las emociones de los demás. Entonces evito compartir mi tristeza para que no se ponga triste mi papá, mi hermano, mi tío, que al final se termina enterando. Entonces creo que sí, siempre se necesita expresarlo. A veces, sí. Por eso el proceso psicológico ayuda un montón. Porque lo hablas. Hay un proceso de transformación y conversión muy interesante cuando tus pensamientos pasan por tu boca y ya todo se ve más fácil. Y otra cosa, como tú comentabas en uno de los podcasts pasados, hasta que no lo verbalicé, no lo entendí, ¿no? Sí pasa mucho eso, que hasta que no decimos las cosas así como en voz alta, como que está esa parte, ¿no? Que mencionas, como que lo internalizas y dices, wow. O sea, todo este tiempo estuvo ahí la respuesta y no la vi. Hasta que la expresé con palabras, hasta entonces. A mí me pasa un montón que me enojan comportamientos muy chiquitos que parecen tontos y no los expreso porque son tontos a mi ver. Y cuando los digo en voz alta con un especialista, dice, pero es que hay una raíz, sale de acá, me habías dicho de esto y esto, y digo, claro, no fue solamente que no me tira la moto en las noches, pero más cosas. Sí. Sí, o sea, todo tiene un trasfondo. Sí, y es bueno precisamente eso, de externarlo con un especialista, con un psicólogo, para ver por qué, ¿no? Por qué esas actitudes que tenemos, por qué te molestan ciertas cosas, por qué te hacen feliz ciertas cosas, por qué tienes cierta afinidad por esto, por qué, ¿no? Tienes un rechazo hacia este tipo de acciones o de comportamientos. Por eso sí es importante ir a terapia. Vayan a terapia. Sí, aunque te sientas bien de salud, creo que ayuda un montón. Y es que, bueno, aunando en este punto de la terapia, cuando estás enfermo, notas cuando te duele la garganta, cuando tienes temperatura, pero cuando necesitas un proceso psicológico, ¿crees que ya es normal que tus emociones se conviertan en sentimientos prolongados? Que tu enojo, que tu tristeza no sea por un pico de un momento en el día, sino que se haya convertido en algo o una situación que tienes por semanas, meses, años, y que tal vez ya lo ves tan normal que dices, bueno, así es la vida, ¿no? Es la cruz que me tocó cargar, pero
Por eso hay que gestionar bien entre la emoción y sentimiento y saber cómo queremos transformarlo dentro de nosotros. Así es. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Los invitamos a que las palabras que retoquen su sentir las internalicen, piensen en las situaciones, en las situaciones en las que se han sentido emocionalmente o sentimentalmente de alguna manera en específico. Los invitamos a que nos sigan escuchando en más episodios, que vayan con especialistas. A que se reconozcan y a que se pongan en contacto con esos sentimientos, esas emociones que a veces como que queremos relegar un poquito de lado, que nos familiaricemos más con ellas, Uh-huh. que las aceptemos. Y a mí me gustaría incluso agregar que si no sabemos cómo empezar en inteligencia emocional, empecemos con pasitos chiquitos. Algo tan simple como identificar si en realidad estoy enojada o estoy triste. Algo como identificar si en realidad es frustración o decepción. Ayudará mucho a saber cómo nos sentimos y por qué nos sentimos así. Para más pasos especializados, vayan a la terapia. Vayan a terapia. Muchas gracias. Muchas gracias por sintonizarnos. Queremos recordarles que los puntos expuestos en este programa son enteramente subjetivos y pueden no ser aplicables para todos los escuchas. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido. ¡Hasta pronto!